¿Cómo están? Buen día. Un placer verlos por acá otra vez. Gracias por sintonizar este podcast, que lo hacemos con mucho amor. La intención, recuerden, es divulgar cualquier tema que nos beneficie en nuestro estilo de vida. Esto es Pensamiento Vivo. Yo soy Fernando Sande y hoy tenemos un gran tema, un tema que últimamente me ha llamado mucho la atención porque lo conozco poco. Me han hecho 2, 3 intervenciones, pero bueno, hoy vamos a aprender un poquito más. Y hoy tengo un gran invitado. Jos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Les agradezco muchísimo la invitación a ti y a tu equipo. Y pues, genial, Ok. súper día para platicar de este tema. Así es. A ver, Jos, platícanos un poquito de tu experiencia, de tus antecedentes. ¿Quién es Jos para que la gente te vaya ubicando? Bueno, Jos, mi nombre de pila es José Mena, José Manuel Mena. Y yo nazco en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en el 79. Mi inicio en todo este tema del que vamos a hablar, ya lo puedo ir introduciendo, no hay Sí, sí, bronca. adelante, adelante, Sí, adelante. mi tema, mi contacto con todo lo esotérico, con todo lo holístico, comienza en una etapa de mi vida un poquito oscura porque había muchas respuestas que yo quería obtener y por los medios convencionales que son, pues, la información que tenemos a la mano, la ciencia, la religión, yo no encontraba respuestas convincentes a todo esto que yo quería entender y comprender. Este evento que para mí fue muy oscuro fue la muerte de mi padre. Yo pierdo a mi padre a los 25 años. Estamos hablando del año 2005, ¿sí? Antes de cumplir mis 26 años, yo pierdo a mi padre. Me quedo con muchas incógnitas, muchas dudas, muchas cuestiones como por resolver, muchos pendientes. Y esto me llevó a una búsqueda que de inicio fue exterior, ¿sí? Yo buscaba respuestas externas, buscaba hallarle sentido a muchas cosas y empecé mi búsqueda en el lado de la espiritualidad, pero desde un enfoque exterior, ¿sí? Yo buscaba las respuestas afuera, en libros, en cursos, empecé a estudiar, por ejemplo, tarot. Empecé a estudiar desde aquel entonces, empecé a estudiar cuestiones como numerología, como técnicas de manifestación. También empecé a involucrarme en todo esto de la ley de la atracción, que yo creo que mucha gente le entra por ahí a la espiritualidad, precisamente porque yo quería deshacerme de toda esta, pues, tristeza que me embargaba en aquel momento. Era un momento, como te comento, oscuro, difícil, pero conforme fui conociendo el tarot, por ejemplo, y lo fui practicando, conforme fui haciendo ya esto como un servicio a otras personas, me di cuenta que cuando me llegaba la gente que me llegaba a pedir ayuda, era gente que tenía los mismos problemas y los mismos, la misma sombra que tenía yo, la misma oscuridad que tenía yo, y era algo muy interesante, porque yo a través de los demás empecé a descubrirme a mí mismo, y ahí fue donde empezó la magia, cuando empecé a voltear hacia adentro. Sí, Fíjate, entonces, Jos, que sí, déjate interrumpo. Es muy común que cuando hay una inconformidad a partir de cualquier suceso, en este caso, inicia una gran búsqueda, ¿no? Cuando de repente no nos es suficiente lo que existe. Yo menciono mucho que desde niños nosotros, pues todo preguntamos, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué aquello? Y generalmente es muy raro que tengamos guía y respuesta de nuestros padres o con quien tenemos cerca, pues de que nos den respuesta. Entonces al final crecemos con esas incógnitas y estas claro, sacudidas que tú mencionas, pues nos invitan de repente a esa búsqueda que no todos inician. Sin embargo, la parte de las energías, por llamarle así, de por qué unas cosas salen, por qué otras no, y esto que mencionas de que se empiezan a acercar personas, a mí me pasa muy seguido, siempre que estoy compartiendo cualquier sesión de algún tema, atraigo a las personas que están en esa situación, porque incluso ellos son el eco de lo que necesito a veces escuchar o para fortalecer, ¿no? Y bueno, como ya hablaron, ya comentó Jos, vamos a hablar hoy del tarot, ¿sí? Vamos a desmitificar algunas cosas, sobre todo para que no le tengan miedo. De repente sigue estando, pues no sé si la palabra sea ahí satanizado o cosas de este tipo, porque no se entienden literalmente. muchas cosas, ¿no? Pero ya cuando te empiezas a meter y empiezas a estudiar y ves toda la lógica que hay detrás, las matemáticas,
la energía que yo hablo de energía, es energía del pensamiento, energía física, energía del ambiente, la armonización, cuando ya dices, oye, como personas, Jung, los símbolos, los arquetipos, o sea, es todo un mundo fascinante que a mí me parece que todos deberíamos de conocer. Y ya antes, nada más para que no se me vaya la idea, para darte el micrófono y nos expliques un poquito. Platicaba yo ayer precisamente con unas personas, si nos trasladamos un poquito a las tribus del pasado, ya sea tribus o aquí con nuestros ancestros, ¿no? Ya sea cómo se juntaban en sus tribus o en cualquier lado, había una configuración en donde había una madre o las cuidadoras maternales, los cazadores, el mago o el gurú o el chamán o el brujo, la sanadora, o sea, la misma naturaleza armaba una estructura funcional en donde siempre había esos elementos, esos arquetipos estaban ahí presentes siempre, que con la Exacto. civilización los hemos perdido o les hemos tenido una reserva, bueno, pues es por mucho de lo que incluso las mismas religiones han buscado bloquear por poder. Pero bueno, adelante, José. Entonces, empiezas con lo del tarot, empiezas a darte cuenta que las respuestas llegaban a ti a través de la gente que te consultaba. Así es, y bueno, qué bueno que das pauta a tratar estos temas que a veces son un poquito duros, a veces la gente los toma muy a mal cuando uno habla de la intención de ciertas religiones, no de todas, pero sí de ciertas religiones, por bloquear el conocimiento. Eh, ah, te- eh, Cuando yo me doy cuenta de esto, cuando yo me doy cuenta de, oye, me está llegando mucha gente que tiene las mismas inquietudes o los mismos retos que yo en la vida, entonces está raro porque yo sí les estoy pudiendo ayudar a ellos, pero yo no me estoy pudiendo ayudar a mí. ¿Qué está pasando? Sí, y esa fue mi primer confrontación con la necesidad de ver hacia adentro. Sí, o sea, no nada más decir, ok, tengo un tema que tengo que trabajar, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a trabajar? Y el toparte a gente que estaba trabajando esos mismos temas y el ver que ellos se iban con claridad de una sesión de tarot que tú les ofrecías, pero que tú no podías tener personalmente esa claridad, era algo muy curioso. Entonces yo empecé a adentrarme más en dos cosas, más en el mundo del tarot, más en otras artes adivinatorias, que ahorita vamos a tocar ese tema. Tocaste varios puntos que me dan tela para cortar, como no tienes idea. Ahorita vamos a deshacer aquí el mundo esotérico, pero eh, empiezo a meterme más en el tarot y me empiezo a meter más en mí mismo, en cómo cambiar esas creencias limitantes, en cómo cambiar o cómo sanar esas emociones que de repente yo tenía cuando recordaba a mi padre, cuando recordaba cosas que me sucedieron simultáneamente al perder a mi padre. Yo perdí a mi padre y a una pareja que tenía en aquel momento al mismo tiempo. O Okay. sea, me quedé sin papá y me quedé sin pareja y era una pareja a la cual yo estaba muy apegado y muy arraigado en ese momento. Entonces, eh, empiezo a buscar cómo sanar todo esto en el interior y empiezan a salir cosas maravillosas. El proceso como todo es doloroso, ¿no? Tienes que darte el permiso de sentir. Oye, Josh, perdón que te interrumpa, pero hasta se me puso chinita la piel, porque a mí me pasó lo mismo que a ti. Pierdo a En mi serio. padre. Bueno, te pregunto con todo respeto, sin buscar incomodar, tu pareja no falleció, o sea, tu pareja te separaste, me imagino. Sí, hubo una separación Ah, ok. Es que, que para mí fue muy contundente el hecho de que esa persona que, bueno, tristemente si ve este sí, video sí, algún sí. día, espero que no se sienta Sí, mal por lo que voy a decir, pero para mí fue fundamental que cuando mi padre falleció, sí. ella no estuvo Y, ahí, ella exacto. no quiso acompañarme y siendo mi pareja, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, la persona en quien yo más me apoyo y con quien más cuento, no está aquí para apoyarme en la pérdida de un ser tan trascendental como es el padre. Es uno de los arquetipos más fuertes, Claro. no solo del tarot, de la vida. De la Sí, vida. No, y te comento que me pasó igual porque yo también, mi papá, yo lo tuve que atender bueno, no, yo lo atendí, me tuve que acompañar en el proceso final de esto de la clásica en el hospital semanas, casi 2 meses. También fallece y, pues, y de repente, pum, termino mi relación. O sea, como si el ciclo viniera acompañado de todo eso, ¿no?
pues, al final del cierre, pues, por eso digo que me pasó muy similar y he entendido que sí, que las vidas vienen de ciclos con las relaciones, tanto o vienen a que te sanen o vienen a ayudarte a evolucionar y pues a veces existe ese desprendimiento. Una duda, Josh, ¿tú te empezaste a meter al tarot porque fuiste a una lectura de tarot? Fíjate que sí, curiosamente sí, porque yo en mi búsqueda acudí con una persona que en mi ciudad natal, en Tampico, Tamaulipas, aunque yo ahorita desde hace 20, yo ya desde entonces ya radicaba en Monterrey, pero estaba por esa razón, por la pérdida de mi padre, estaba en Tampico, ¿no? De visita, apoyando a la familia, estando ahí presente, ¿no? Y buscando todas estas respuestas, acudí precisamente a esa lectura de tarot con una persona que yo conocía y que aparte mucha gente conoce en Tampico. Y fue muy curioso porque mientras él me interpretaba la lectura, hizo como un paréntesis, pero para mí ese paréntesis fue muy raro porque fue como una pausa en el tiempo. Sí, él estaba tirando las cartas, me estaba interpretando y de repente me dice, oye, tú deberías de leer el tarot. Y así como me dijo eso, otra vez de vuelta a la lectura y a interpretar como si nada hubiera pasado. Pero a mí se me quedó grabado tanto la manera en la que eso pasó y la manera en la que me lo dijo, Sí. que decidí iniciar eso. Digo, todo lo que yo andaba ya buscando por sanar y todo, decidí que el tarot también era un buen camino. Y gracias a eso empecé, digo, sí, fue por una lectura. Ok, muy bien. Entonces, platícanos, ¿qué siguió después? ¿Cómo empezaste ya a tomarlo y hacerlo tuyo? Porque yo entiendo que el tarot al final trae tu energía, ¿no? Tú le pones tu energía a ellos. Claro, yo en aquel entonces me dedicaba a lo que era, me dedicaba a dos cosas, porque yo duré 23 años dedicándome a la música. Sí, cantar y tocar en bares, restaurantes y eventos privados. Pero yo trabajaba como también, yo estudié ingeniería industrial en la universidad, entonces en aquel momento me dedicaba a las dos cosas. Sí. Ah, ahí entre los compañeros del trabajo y las compañeras, sobre todo las de administración, empezaba yo ahí a leerles y a practicar con ellas y luego también la familia muy cercana, no tanto la no tan cercana, porque pues luego estas son cosas que no se entienden. Y aquí en Monterrey, debo decirte que la gente todavía ya se está abriendo mucho al misticismo y a la espiritualidad, pero todavía falta mucho aquí en Monterrey. Hay mucho arraigo a la religión católica. Entonces, es complicado con quién sí, con quién no, con quién poder platicar todas estas cosas, que de hecho ese es un tema que al final de la transmisión te voy a contar cómo resolví el poder tener un grupo de gente con quien platicar y tratar todos estos temas. Pero bueno, volviendo al tarot, me fue gustando tanto que en la casa que yo rentaba en aquel momento tenía 3 recámaras y una de ellas estaba libre. Puse una sala de consulta y empecé a consultar gente y empecé a recibir gente ahí. Y fue una aventura que duró no mucho, porque tuve que entregar esa casa después y ya en la casa que siguió no había un espacio para hacer esto. Y no me gustaba hacerlo en la sala y eso, porque esa energía también se queda en tu casa, ¿me entiendes? Sí es bueno tener como un área destinada. Pasó el tiempo, yo me renuncié a la ingeniería porque definitivamente no era mi camino. Seguí con la música durante sí, 23 menos 7, échale, son 16 años más. ¿Sí? 16 años más se los dediqué a la música y en pandemia dejó la música. Esto del esoterismo, de la espiritualidad, yo nunca lo había dejado. O sea, pero lo del tarot lo hacía para gente que me consultaba en aquel entonces cuando tenía mi sala de consulta y se acordaba de mí, pero ya no recibía nuevos clientes porque no me gustaba meter energía desconocida a mi espacio personal, ¿sí? Esa es la razón por la que lo dejé de hacer. Pero seguí con el estudio, seguí yo utilizándolo para darme mensajes a mí mismo, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el que me hablan de una estación de radio aquí en Monterrey, de una radiodifusora muy conocida. Voy allá, empiezo a leer los horóscopos con tarot, algo muy curioso. Siento que no es mi camino por ahí, pero de repente la vida me empieza a poner como muchas señales. Empiezo yo a tener problemas en la voz,
Ujú, Eh, fue algo muy, muy curioso porque nada en la medicina me ayudó a resolver mi problema, que era originalmente gastrointestinal, pero esta acidez y el reflujo me fueron acabando las cuerdas vocales. ujú, Entonces dije yo, bueno, o sea, 23 años de mi vida dedicándome a la música, esto no es posible, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? ujú, Y empecé a refugiarme más en la espiritualidad, etcétera, etcétera, pero las cosas no parecían avanzar. Anduve por el mundo de las finanzas un rato, pues tratando de seguir generando y ujú, mejorando la economía. No, no me quejo para nada porque me sirvió para aprender muchas cosas, pero llegó el momento en el que la vida me dio tantas señales y me cerraba tantas puertas que yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es la puerta? ujú, Y empecé otra vez, adapté un lugar ujú, para empezar a recibir gente. Y de repente que se empiezan a abrir por ahí las puertas. Y no solo con el tarot, con otras cosas que ya te comentaré, pero todo relacionado con espiritualidad, con esoterismo, con esto que se conoce como ocultismo y que la gente escucha esto de ocultismo y piensa que es algo malo y que es algo... La realidad, la razón por la que todo este conocimiento tan ancestral se volvió ocultismo es porque cuando la Santa Inquisición existía, la gente se tenía que ocultar para practicar todo este conocimiento que es mucho, muy anterior al cristianismo ujú. y que incluso en los pasos iniciales del cristianismo este conocimiento se utilizaba también. Sí, Entonces, los jesuitas transmitieron mucha información desde el eneagrama y todo eso, y tenían esa información y la usaban a fin de cuentas, ¿no? así es. Bueno, la que ellos usaban como descendencia de los romanos, digámoslo así, también estaban los cristianos gnósticos, que esa era también otra onda totalmente distinta a los jesuitas. Te lo comento porque yo estudié en una escuela de jesuitas precisamente Ujú, 6 años de mi vida. ujú, Lo que fue la secundaria, la preparatoria. Había cosas interesantes, había cosas medio tétricas también, pero me sirvió, todo eso te sirve para conocer, para que nadie te cuente y para no hablar de cosas que no conoces, ¿no? claro. Entonces, finalmente fue muy interesante porque ambos mundos los conozco. Conozco a los jesuitas, la compañía de Jesús, ¿no? Ujú, Y conozco también el lado gnóstico. Y provienen de lo mismo, provienen del cristianismo, pero el conocimiento que se maneja en el gnosticismo proviene desde antes, proviene desde cuando la Inquisición se servía de los templarios para ujú, pues controlar todo este conocimiento y que no se saliera de control y que no mucha gente lo manejara, pero curiosamente quienes luego se encargaron de transmitirlo fueron los mismos templarios. ujú, ¿Sí? A través de las órdenes secretas, a través de muchas cosas que seguramente ya has tocado en programas anteriores. Eh, este tema lo toco porque va muy de la mano con el tarot, porque el tarot, ellos fueron quienes se encargaron de difundirlo por el mundo, porque el tarot hasta ese entonces había llegado solamente hasta Europa. Venía ujú, desde Egipto ujú, y viajó hasta Europa a través de lo que conocemos como gitanos ujú. o gypsies en inglés, que viene del término Egyptian, egipcio, gypsy, ¿sí? Entonces, esa es la ruta que agarra el tarot, pero para en Europa, y precisamente esta gente es la que lo trae a América, ¿sí? La que lo trae todavía más acá. Ok, Josh, platícanos ahora sí para entrar al tema, para que las personas nos vayan ubicando en contexto. Primero explícanos qué es el tarot. Ahorita nos diste unas pistas del origen, pero yo veo que hay diferentes tipos de tarot, todos son ¿Mm? iguales. Luego de repente ves que Osho tiene su tarot. Yo tengo una amiga que hizo sus dibujos y hizo su tarot. O sea, ¿Mm? a ver, métenos un poquito en contexto. Mira, desde el punto de vista más práctico, el Ujú. tarot es un arte adivinatoria, ¿sí? ¿Qué es un arte adivinatoria? También eso vale la pena ahondar un poquitito, no me voy a extender mucho, pero Vale, vale. adivinar es un término que viene del latín adivinare, que quiere decir establecer conexión con lo divino. Tristemente este término ha sido desvirtuado y ahorita decir adivinar, adivinanza, es como atinarle. A ver, atínale, ¿qué quiere decir esto? A ver, atínale. No, no es una cuestión de azar. Es información que viene de una conexión divina. Por eso son artes adivinatorias. Y el término adivinar originalmente viene de ahí. Adivinare, que quiere decir entrar en conexión con la divinidad. Adivinare, ¿sí? No, me gusta. Entonces, básicamente lo que está pasando con las artes adivinatorias, como las conocemos el día de hoy.
Sí, el tarot o cualquier otra, la lectura de runas, numerología, astrología, la que sea, estamos bajando información de la divinidad a un lenguaje concreto y sencillo de entender para podérselo comunicar a otras personas que necesitan de estos mensajes, ¿sí? Eso es el tarot y eso son todas las artes adivinatorias. En el caso del tarot, el tarot contiene, es un mazo de baraja de 78 cartas, ¿sí? Que contiene 22 energías que son muy importantes y muy presentes en cualquier cultura. Tú mencionaste algunas hace rato, mencionabas a la madre, al padre, la masculinidad, la feminidad, eh, al hijo, a la hija, y después de ahí las instituciones. De hecho, Carl Jung fue la primera persona que realmente desarrolló toda una teoría de arquetipos a partir del tarot. No lo descubre, no lo inventa, pero lo desarrolla de una manera que luego retomaron otras personas más adelante para formar lo que hoy conocemos como la teoría del viaje del loco. ¿Sí? Okay. Ese viaje del loco lo que nos hace comprender precisamente son estos 22 arquetipos más grandes que existen, que tienen mucho que ver con lo que tú decías, con ese orden de la antigüedad, con esa estructura de la antigüedad, ¿sí? Que venía, ¿quién era el loco? El recién nacido, el que recién inicia una aventura, ¿no? El que recién inicia la aventura de la vida, ¿sí? Las cartas que le siguen son el mago y la emperatriz, que son su esencia femenina y masculina. Digo, el mago y la sacerdotisa, perdóname. ¿Sí? Son su propia esencia masculina y femenina. Después vienen la emperatriz y el emperador, que son el padre y la madre, quienes refuerzan estas cuestiones masculinas y femeninas en el loco, ¿sí? Okay. Que es esta persona que está atravesando todo este viaje evolutivo. ¿Ok? Y así nos vamos. Después, el quinto lugar viene el sumo sacerdote o el papa, que son las instituciones, la escuela, la iglesia, donde el ser humano, el recién nacido, ya crece y se empieza a desarrollar y a tener contacto con todo este esquema de la moralidad, con todo este esquema de lo que debería de ser, del establecimiento, del establishment, sí, de lo establecido. Sí. Si nos vamos así con las 22 etapas, que son estos 22 arcanos, te das cuenta que ahí está contenido el proceso evolutivo de cualquier ser vivo en este planeta, ¿sí? Okay. Humano o no humano, ¿sí? Tú puedes encajar ahí la vida de un animal y encaja perfectamente también. ¿Sí? Porque ellos también tienen sus formas de organización, porque ellos también tienen padre y madre, tienen esencia femenina, masculina, tienen todo esto que tenemos los humanos. Entonces es un conocimiento tan vasto y tan aplicable a cualquier situación y a cualquier ciclo de evolución, que el conocerlo te abre unas puertas impresionantes. No se trata nada más de predecir el futuro. Y esto es a lo que quería llegar. El poder del tarot realmente va mucho más allá de predecir el futuro. Claro que lo puedes hacer, claro que puedes hacerlo. Y aquí es donde me gustaría explicar cómo funciona. Okay. ¿Sí? Normalmente lo que se hace es conectarse con la divinidad a través de la chispa divina o del ser supremo del consultante. ¿Sí? El tarotista es solamente un intérprete. ¿Ok? Entonces, el tarot se conecta con esa chispa divina o con ese ser supremo del consultante, baja la energía divina, la plasma en el mazo de baraja y uno es responsable de interpretar y dar los mensajes. Eso es nuestra única labor. Nosotros no creamos, no inventamos la información, no somos los responsables de, ni nos damos crédito por el resultado, ¿verdad? Claro. Nosotros, nuestra única responsabilidad es interpretar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo a través del ser superior del consultante, obtengo su energía presente. El tarot funciona con el presente, no con el futuro. La gente que adivina el futuro es gente que tiene un conocimiento muy pobre del tarot y que por lo general, tristemente, lo utiliza para estafar gente, ¿sí? Pero cuando ya conoces el tarot te das cuenta de que todo se trata del presente. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es tu energía presente? ¿Qué cosas del pasado hicieron que tu energía se convirtiera en lo que es el día de hoy? Y si tú sigues manteniendo esa energía, ¿qué estás tú mismo atrayendo para el futuro? Cuando tú aprendes a entender el tarot así, tú le devuelves el poder al consultante de resolver su vida. ¿Por qué? Porque él es el responsable de cambiar su energía para atraer cosas distintas.
Pero si tú llegas con un tarotista que te dice, uy, no, te espera un accidente y te espera esta calamidad y se va a morir alguien en tu familia, y él no te da una opción de cambiar nada, más que por medio de una limpieza carísima y unas velaciones carísimas que te cobran, y le estás quitando todo el poder al consultante, y eso, pues, lejos de acercarte a tu propia evolución, te aleja de ella. ¿Me entiendes? Entonces, el tarot realmente funciona así. Se ¿Cuántos basa en el tipos de patrón. tarot hay o cuál es la base? Porque te decía que yo he visto que hay varios o cuál es Ah, la mira, esencia, me imagino, de... el tarot es el mismo. Lo que cambian son los diseños, y en ciertos casos, como el tarot de Marsella, cambia un poquito el enfoque, porque el tarot de Marsella incluso manejaba un orden diferente en los 22 arcanos, ¿sí? Todos eran iguales excepto la fuerza y la justicia, que estaban invertidas. Si los comparas con el Rider-Waite, que es el que todo el mundo utiliza ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy rico en simbología, porque es ideal para aprender, por lo mismo, por la simbología que tiene, ¿sí? Si comparas el Rider-Waite con el de Marsella, la justicia y la fuerza están invertidas, ¿sí? Que son el arcano 8 y el 11. ¿Ok? Entonces, ese tema es simplemente por enfoque. Si tú tratas de hacer esto que te comentaba yo, este estudio del tarot a través de la evolución con el viaje del héroe, que es este estudio evolutivo de los 22 arcanos, que proviene del trabajo de otra gente, que Jung lo retomó y que luego se adaptó. Hay una teoría que se llama el viaje del héroe, ¿sí? Sí, de ¿Sí? Joseph Campbell, ¿no? Me Joseph encantó Campbell. eso. Bueno, de ahí luego adaptan el viaje del loco, ¿sí? Ok. Y que encaja perfectamente bien estos 22 arcanos con los 12 pasos de Joseph Campbell del viaje del héroe, ¿no? Entonces, aquí el tema es, eh, hacia dónde iba con esto, es que precisamente este viaje se trata de evolución, ¿me entiendes? Así Sí, es. y el de Marsella, el tarot de Marsella, era el que encajaba perfectamente con este orden evolutivo. Ya luego Edward Waite hace este cambio de los dos arcanos, la fuerza y la justicia, los invierte por otro concepto que él traía, que viene más afín a todas estas órdenes secretas que se derivaron de los templarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces su manera de estudiar el tarot era un poquito distinta, y por eso él los invierte. Y muchas órdenes secretas que hacen sus propios tarots, que tenemos el tarot de Aleister Crowley, por ejemplo, tenemos el tarot de Bota, de Builders of the Aditum, que es otra orden secreta. Tenemos muchos tarots que provienen de órdenes secretas. El de Edward Waite, que es de la gente más destacada de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, que es otra orden secreta, ¿sí? Todas estas órdenes secretas se derivan del rito masónico escocés, ¿sí? Entonces cada una va tomando como patrón el Rider-Waite y lo va evolucionando, Ok. ¿sí? Pero el tarot como tal es el mismo, ¿sí? Siempre están presentes esos Esas 70, 22 y que le ponen sus símbolos, sus colores, etcétera, para darle, yo creo que cierta personalidad a su intención, ¿no? sí, y ciertas maneras de estudio, ¿sí? Pero realmente las 78 energías, tanto los 22 arcanos mayores, que son las energías que nos hablan de la evolución, como los otros 56 arcanos menores, que son los que le dan más detalle a las lecturas, nos hablan de otras energías que complementan la lectura, ¿sí? Son las mismas en todos los tarots, ¿sí? Entonces, Ok. un tarot que es tarot tiene estas 78 cartas. Hay excepciones muy puntuales que agregan una carta por ahí que simboliza al consultante, digo, al tarotista, por ejemplo. Esta Ok. es la carta que mientras tú consultas, el tarotista también está representado, ¿no? Y eso, Ok. pues, se hace por muchas razones, ¿no? Por protección del tarotista, hay algunos tarots que sacaron esa novedad, ¿no? De la carta del tarotista, pero finalmente son 78 cartas que son las mismas. Josh, entonces, yo he visto, bueno, a lo mejor mi referencia es demasiado comercial porque he escuchado videos de Jodorowsky, que me gusta de repente su filosofía de vida en algunas cosas, pero él separa, o sea, hay lecturas con los 22 arcanos nada más y hay lecturas con todo el tarot completo y luego hay lecturas que sí de cruz y luego veo que él nada más pone dos cartas en vez de tres porque dice que el pasado no importa, entonces, ¿cómo funcionan las tiradas famosas estas?
Mira, te voy a explicar. De hecho, sí, las tiradas que son con los 22 arcanos son las que están más relacionadas con la evolución del consultante. Ok. Sí. Ya cuando vas a hacer un trabajo más predictivo, ya utilizas todo el tarot. Sí. Ok. Partimos de ahí, de esa idea. Después, cuando tú vas haciendo esta relación íntima con tu tarot, ¿sí? Cuando lo vas conociendo, cuando te vas intimando con él, y me refiero a realmente hacer esta relación cercana en la cual el tarot te empieza a hablar a ti en el lenguaje que tú entiendes, ¿sí? Ujú. Y tú le empiezas también a hablar al tarot en un lenguaje, pues, de mucho amor y de mucho respeto. Sí. Eso es lo que hace que ese canal de conexión se vaya haciendo mucho más fuerte y más estrecho. Ya cuando eso pasa, ya cuando el tarot entiende cómo hablarte para que tú entiendas y tú entiendes cómo hablarle al tarot, tú puedes ir haciendo tus propias tiradas. Y eso en cualquier curso de tarot completo se te enseña. Nosotros lo enseñamos también. Eso es algo que tú puedes hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas al tarot, el tarot va a saber exactamente cómo responderte. Lo importante para hacer una tirada es practicarla, y cada vez que tú vayas a hacer esa tirada es por una intención muy particular, y siempre lo vas a hacer de la misma manera. Tiene que haber esa consistencia para que lo puedas llamar una tirada, ¿no? O sea, para decir, cuando yo hago esta tirada es porque la pregunta es de tal tipo y Ok. yo necesito responder de tal forma. Entonces, diseño mi tirada, hay que escribirla, ¿sí? Ujú, ujú. La estudio y la pongo en práctica. Y de esa manera el tarot va a saber que cada vez que me pregunten algo así, esa tirada podría ser una de las opciones. Incluso es mejor si tú se lo dices al consultante: mira, te voy a hacer una tirada que no es muy común, es una tirada que yo diseñé, pero nos va a servir para entender tal y tal y tal y tal cosa. El tarot va a saber inmediatamente cómo me va a responder. ¿Sí? Fíjate que ahorita que mencionas eso sí no lo sabía. Digo, no sé muchas cosas, pero yo había visto que tiradas que sí de cruz, porque a mí alguna vez me leyeron, la primera vez que me leyeron el tarot fue en Tepoztlán. Una amiga me llevó a comer, a conocer ahí, ya sabes que le echan mucha magia también al lugar ahí energético y todo, y había Sí, un sí. señor, yo creo que de unos 70 años, que había estudiado en la UNAM y que andaba, pues el clásico así, barbón como un mago ahí, tal cual, leyendo. Y pues la historia de él es que él fue muy hijo, tipo la historia de Buda o San Agustino, hijo de millonarios, dejó todo y se puso a leer el tarot, y tiene amigos que diseñaron los mejores edificios de la Ciudad de México, y entonces estudió arquitectura. Por alguna razón cayó el tarot en él y se dedica a eso, y por ahí anda el señor, y ese y me hizo una lectura de 9 cartas. O sea, me dijo, este es tu pasado, luego este es hoy y luego este es tu futuro. Y eso se me quedó grabado, un acomodo así, ¿no? Ok, De tres, tres, tres y tres, tres. tres, tres y tres. Sí. Y luego ya más adelante me volvieron a leer, pero luego me leyeron en cruz. Y ahorita que mencionas, platicando con otra persona, fue con una consteladora, de estos de consteladores familiares, y ella utilizó, por eso toco el tema, esto que dices tú, el tarot primero a manera de acomodo, como la generación padres, hijos, o sea, como para detectar. Entonces eso no lo sabía, que tú puedes, dependiendo de la intención o lo que tú trabajes, más o menos acomodar tu Bueno, tirada. ahora hay tiradas que ya están predefinidas, que en las tradiciones se han venido dando, y se han venido pasando, ¿no? De generación en generación desde hace muchísimos años. Por ejemplo, no sé si la cruz que te hicieron era la cruz celta, que es esta, que son una cruz con 4 cartas a un costado, o hay otra que son 5 cartas, que es arriba, abajo, izquierda, derecha y al centro. Esa es con los arcanos mayores. Es una tirada que se llama la tirada evolutiva o la tirada temática, así le llaman. Son Ok. 2 tipos de tiradas en cruz, ¿sí? Está la cruz celta y está la tirada temática. Después la que tú hablas, que son 3 líneas de 3, es la 369, ¿sí? Ahí hay una manera de saber si la tirada es de 3, de 6 o de 9, ¿sí? Pero hay gente que directamente siempre tira las 9 cartas, ¿no? O sea, Sí. es cuestión de estilos mucho también. Aquí en el Ok. tarot hay mucho cuestión de estilos. Hay gente que, por ejemplo, deja que tú toques las cartas, que tú las partas, las revuelvas. Y hay tarotistas como yo en lo personal, que por conservar esa relación íntima con mi tarot, yo no permito que nadie lo toque. Yo Ujú. simplemente
lo barajo, lo parto y yo soy quien echo las tiradas, ¿no? O sea, Ok. son Oye, Jos, y estilos. la parte de la barajeada y de que sea tu tarot, porque también he escuchado que no es así como que nada más voy, veo mis tutoriales, un curso, tengo mi tarot y ya ando leyéndole ya a todo mundo. O sea, hay todo un vínculo, como bien mencionabas, de conexión y de respeto ante lo que vas a hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas que se van a iniciar? Por ejemplo, yo tengo un tarot ahí que compré hace no mucho, por eso el interés también de conocer un poco más, que es un tarot de Marsella, pero trae unas modificaciones, porque en algunas cartas trae como símbolos del zodiaco, ¿no? Pero no entiendo, ¿no? Y pues trae su librito, entonces yo lo agarro, obviamente yo no le he leído a nadie ni se lo pienso leer, al menos no por ahora, pero yo sí lo agarro, lo estoy conociendo y lo veo y separé las cartas y de repente, pues a manera de consulta yo solo me digo, oye, a ver, pues quiero, ¿será este curso o este curso? Y lo salgo. Y algo bien curioso que me ha pasado es que en todas, bueno, que no se te vaya la pregunta es esa, ¿cómo se deben de iniciar y qué respeto hay que tener? Pero que no se te vaya la respuesta, ¿no? Voy a hacer un paréntesis de algo curioso. A mí me ha salido siempre y las dos personas que me han leído la carta, las tres personas sacan el ermitaño y me dicen, tu carta es el ermitaño y tu carta es el ermitaño. Y las tres me han dicho eso y de repente yo saco y siempre saco también. Me da El risa ermitaño. el ermitaño. Pero bueno, más allá de la interpretación de esta parte, primero Sí, explíquenos cómo debe de iniciarse, o sea, cuál ese vínculo, con qué respeto, porque se ha prostituido mucho todo, como en todos lados, ¿no? Que claro. Reiki, yo antes sentía que las personas de Reiki, no sé, hace que lo escuché hace 15 años, pues era un don de las manos energético, y hoy en un fin de semana ya eres reikista y ya puedes hacer el otro y ya hablas con los ángeles, entonces lamentablemente, siento que no se ha dado la seriedad, por eso te pregunto, ¿cuál es la iniciación correcta para alguien que quiere iniciarse en el tarot? Ok, antes que nada, ¿tu signo es Virgo? De Mi ascendente es Virgo, pero yo soy Sagitario. Sagitario. Órale, está interesante que te hayan sacado el ermitaño como tu carta, pero algo han de haber visto en tu personalidad que te lo definieron así. Y bueno, la pregunta básicamente que me dijiste que no se me olvidara, pero que sí se me olvidó, era cómo iniciar, ¿verdad? O Sí, sea, ¿cómo ¿cuál era la manera? iniciarse? ¿Con qué respeto? Hay un proceso, y retomo a Jodorowsky, pues, porque te digo, no, a lo mejor no quiero faltarle al respeto a la gente que sí sabe del tarot por ahí, que hay muchas más fuentes, pero pues Jodorowsky, él dice, yo desde los veintitantos años también, y tiene 50 años leyendo el tarot, y él es muy fan del de Marsella, pero él dice Ujú. que él dormía con una carta, o sea, él dice, yo me iba con una carta y me dormía. Y luego tiene su mandala en una pared, o sea, dice, y lo hice mucho tiempo antes de empezar a hacer lecturas. Entonces, Sí. ¿cuál es el camino correcto, el respeto? Tú dices también que tienes años haciéndolo y no desde el inicio lo empezaste a leer, lo hiciste para ti, luego lo leíste, luego lo dejaste, luego volviste a continuar y hoy por hoy pues ya te involucraste con las señales, las puertas que comentas que se te han abierto. Entonces, ¿cuál es tu recomendación hoy con tu experiencia? Mira, de entrada es ver el tarot sin morbo. Sí. Ujú, El tarot no está para impresionarnos ni para entretenernos. El tarot es una herramienta muy profunda de autoconocimiento y de evolución, ujú. ¿sí? Empezar por esa idea, ¿no? De yo no estoy aquí para que me impresionen o me apantallen y wow, magia. El Claro. tarot no es eso. Ujú, Eh, Empezando por ahí, eh, de ahí viene sí es bueno buscar un maestro, ujú, pero también es bueno buscar permitiendo que la vida te ponga al maestro ideal. Y hay que sensibilizarnos un poquito. Ahí empieza a desarrollarse la intuición. Empieza desde el maestro. ¿Sí? Después del maestro viene ahí todo este proceso del que tú hablas. El tarot es muchísima información y es bastante trabajo. O sea, no es, como te digo, no es algo de entretenimiento. Esto es algo para tomárselo muy en serio porque la información es tanta y porque todas estas herramientas de conexión son tantas que hay que pasar por ese proceso de formación. ¿Ok? ujú. Y sí, definitivamente cada arcano de los mayores, los 22 arcanos mayores, tienen sus propias meditaciones. Tienes que irte a dormir con
el arcano, hacer una meditación y luego ponerte en la frente y quedarte dormido con él en la frente. Hay muchos estilos también de enseñanza. Sí, Claro. hay quienes, por ejemplo, Builders of the Aditum, que es una de estas órdenes secretas que te mencioné, te hace iluminar el tarot de cierta forma. Sí, Ok. ellos te venden los 22 arcanos en blanco y negro y tú los tienes que iluminar conforme vas avanzando, arcano por arcano. Ok. Eh, Hay notas musicales, hay frecuencias que te pueden ayudar a conectarte con cada arcano, ¿sí? Ujú. Y al ir tú trabajando con cada arcano, también en tu vida se empiezan a mover muchas energías y muchas cosas. Se empiezan a manifestar cosas en el trabajo que tú estás haciendo. De Entonces, acuerdo. todo esto es un todo, ¿me entiendes? O sea, lo que tú empiezas a cambiar en tu conocimiento aquí en tu mente, también va a cambiar en tu energía y al cambiar en tu energía va a cambiar en tu vida exterior, ¿no? Entonces, eh, es un proceso muy interesante, muy bonito, es un proceso al que hay que tenerle paciencia y dedicación. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar el tarot durante meses antes de empezar a poder tirárselo a gente que yo no conocía antes de atreverme a hacerlo, ¿no? Y fue cuando ya el, el maestro que encontré un gran maestro, en paz descanse, una de las personas que trascendió con la pandemia, Ujú. tristemente, pero dejó un legado impresionante. Dejó aquí en Monterrey alumnos muy talentosos que Ujú. se dedican a la lectura del tarot. Yo tuve la fortuna de contar con él como maestro. Fue una persona que se preparó en Inglaterra en astrología y tarot. O sea, él es una de estas personas que lo trajo desde allá, aquí a Ok. México. Eh, Tuve esa fortuna de contar con ese proceso y con ese maestro. Fueron meses, sí. Ujú, ujú. Hay sistemas más cortos, hay sistemas y efectivos, igualmente efectivos, sistemas que pueden ser de 2, 3 meses. Yo me tomé como año y medio, pero hay sistemas de 3 meses, 4 meses, que son igualmente efectivos siempre y cuando tú seas aplicado, hagas tu tarea, hagas tus ejercicios, tus meditaciones, ¿ok? Pero sí, va por ese lado. Ahora, Jodorowsky es un gran maestro, uno de varios, es un gran maestro, y él tiene una vertiente muy evolutiva, por eso usa el de Marsella, sí. Ok. ¿Cuál es la recomendación para las personas que se quieran iniciar entonces? Sí, que busquen ese ¿Cuál? maestro Que y que lo busquen vean un con buen respeto. maestro y ya el maestro te va a sugerir, me imagino, yo uso este tarot, ¿no? Porque, o sea, para poder elegir cuál es el que compras, Por lo este, general siempre te van a recomendar el de Marsella o el Rider Waite. Yo recomiendo el Rider Waite. ¿Por qué? Por la simbología. Es mucho más fácil aprender cuando tú aprendes qué quieren decir los símbolos de cada carta. Ya los ves frente a ti, practicas con los símbolos frente a ti y es muy fácil asimilar ese conocimiento viendo los símbolos. ¿Ok? ¿cómo lo utilizas tú para ti? O sea, ¿cuáles son las aplicaciones? Mencionabas ahorita que también es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? De decir qué energía necesito hoy para mí. eh, Tengo que tomar una decisión y tengo tres alternativas. eh, Me imagino que ese tipo de preguntas que todos los días nos surgen en la vida, ¿no? De decir, ¿por qué estoy atorado acá? Que son también, me imagino, muchas de las que vienen a consulta, pero tú en tu proceso, en tu experiencia, ¿cuál es la magia que has descubierto y por qué estás tan enamorado de esto? Mira, te lo comento. Yo no solo manejo tarot, sí, manejo también numerología, manejo el péndulo, manejo varias cosas, pero lo que te puedo decir acerca del tarot, que fue lo primero que yo manejé y lo que me abrió todo este mundo, Sí, fue que al principio, sí, te voy a pintar cómo era antes y cómo es ahora, sí. de acuerdo. Antes yo recurría mucho al tarot, le hacía preguntas acerca de cuando yo tenía que tomar una decisión y era algo trascendente, recurría a él, hacía una tirada, preguntaba si me quedaban dudas, clarificaba con otra tirada y sí lo usaba mucho. Y es o sea, yo lo usaba para comprender ciertas etapas de mi vida Ujú. o para tomar decisiones trascendentales en mi vida, sí. Sí. Pero con el uso y con la frecuencia del uso del tarot y de estas otras dos artes que son la radiestesia o el péndulo y la numerología, empiezas a entrar tanto en contacto con tu intuición que a veces ya no lo necesitas. O Ok. sea, tú personalmente para tomar tus decisiones, sí lo sigo usando, pero ya mucho menos frecuentemente, ¿ok?
O sea, ya es una de las bondades de manejar el tarot, que empiezas a entrar muy en contacto con tu intuición también. Ok. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes, por ejemplo, de las personas que llegan contigo? Mira, te voy a decir cuáles son las más frecuentes y te voy a decir cuáles son las que más me gustan. Sí. Las más frecuentes son las que tienen que ver con temas de pareja y temas de dinero, Ok. ¿sí? También las que tienen que ver con temas de peleas entre familias o entre la familia. Son muy comunes. Hay algunas que son muy bonitas porque sí traen un trasfondo de evolución, ¿sí? Ujú. Pero hay otras, y esto es lo que nosotros que ya estudiamos el tarot y que tratamos de hacerlo de manera profesional, tratamos de evitar. Cuando tú vienes y te pones a disposición de un tarotista, es para entender qué tienes que cambiar en ti para que eso que te molesta fuera de ti cambie. Ok. Eso es parte del proceso evolutivo. Ujú. Entender que tú tienes el poder de cambiar las cosas. De Pero acuerdo. cuando viene una persona y te consulta acerca de si su pareja va a volver o no va a volver, y viene a la semana a preguntarte lo mismo, y viene otra vez a las 2 semanas a preguntarte exactamente lo mismo, es una persona que no está dispuesta a evolucionar, es una persona que quiere que el tarot le resuelva sus problemas. ¿Por qué? Porque tristemente gente poco profesional con el tarot nos ha acostumbrado a ver el tarot así, Ujú. como algo que te resuelve tus problemas, De ¿sí? acuerdo. Entonces, siempre y cuando sea algo evolutivo, a mí me encanta. Y son te digo, son las tres más frecuentes: son dinero, cuestiones de pareja y cuestiones de peleas en la familia, etcétera. Ujú. Oye, Josh, comentabas que te has involucrado un poquito en este ocultismo, que aclaro, pues, y como bien mencionabas, que no tiene que ver con cuestiones que pues, dañan, ¿no? En este caso, No a las debería. personas que no deberían, pues, porque hay de todo, ¿no? A fin de cuentas, la vida misma tiene todos las ambivalencias, ¿no? A veces uno le tiene miedo y dice, no, es que esas cosas son, que si del diablo, que si oscuras, que si la muerte. O sea, la misma sociedad estamos viendo asesinatos todo el tiempo y gente que está extorsionando, secuestros, bla, bla, bla. Pero bueno, para no entrar mucho en eso, mi pregunta es, con esto que has estudiado, con lo que te has involucrado, ¿qué piensas acerca de esta cuestión energética, de la energía de las personas, de los lugares, de las casas, de la música? Me gusta que seas músico porque, fíjate, a lo mejor contigo puedo tocar este tema. Creo que ya hay una desvinculación, vamos a decirle, entre la música. Y no por decir, no me quiero ver bien Alex Sinte criticando la mala música, ¿no? Del reggaetón o estos corridos o algo, pero a ver, escuché un líder político bueno de estos investigadores que decía que el pueblo tiene lo que celebra. Entonces yo sí creo que también tiene que ver mucho nuestra cultura, lo que estamos viviendo con el tipo de sintonía de música, de vibración, porque la popularidad está enfocada en eso, en toda la parte de los corridos, o sea, no sé, yo ahí sí la siento oscura para que veas, de alguna manera toda esa música de lo que habla, a diferencia de la construcción creativa que había antes, y a lo mejor no estamos desviando un poquito el tema, pero voy a aprovechar que eres músico y me gustaría saber tu opinión. O sea, antes siento que la inspiración creativa desde la letra, las tonadas, los acordes, las notas, era una aportación tan rica, tan creativa, que evolucionaba en la música. Y hoy siento que eso no está pasando. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, te voy a decir algo y te lo dice alguien que ha sido toda su vida hasta la fecha rockero. Ok. Sí. A mí me encanta el rock desde siempre, desde que yo tenía 2 años de edad y un primo que vivía en la casa con nosotros ponía Van Halen y ponía a, no sé, quién te imagines de esa época, Sí. Ozzy Osbourne, y yo me ponía a Ozzy brincar en la Osbourne, cama y me encantaba, me encantaba. Alice Cooper, Black Alice Sabbath, Cooper, sí, todos sí, esos. sí. Sí, 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 recuerdo. Entonces, te lo dice alguien que es rockero, ¿eh? O sea, Ujú. empiezo con ese contexto. Sí. La música comercial, Ujú. incluido el rock, toda la que me Ujú. digas, Ujú. siempre ha sido oscura. Ok.
pero no por eso le debemos de temer. Y aquí te voy a sugerir, me encantaría, si en algún momento esto se presta para una segunda parte, que hagamos un programa exclusivamente del concepto de la unidad, ¿sí? Okay. Que ahí es donde se toca todo este tema de energía positiva, negativa, ¿sí? La unidad es un concepto tan trascendental que puede abrirle muchas perspectivas a muchas personas acerca de lo que es el esoterismo y la energía. Pero ya yéndonos concretamente a la música comercial siempre ha sido oscura porque siempre ha tenido una finalidad, ¿sí? Desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo un desastre con la música. Empezaron a afinar diferente. Los clásicos afinaban sus instrumentos en una frecuencia que era la 432, ¿sí? Y a partir de Hitler para acá se empezó a prohibir la música clásica de muchos tipos, ¿sí? No sé si tú recuerdas. Se empezaron a prohibir muchas cosas y se empezó a fomentar otro tipo de música, pero afinada ya en otra frecuencia, ¿sí? Cuando nosotros decimos 440, 432, es la frecuencia del el la de la escala musical cae en esa frecuencia. Entonces ellos modificaron el la original, que era 432 Hz, lo llevaron a 440. Esa es una de tantas cosas que han pasado con la música, tantas maneras en las que la música ha sido manipulada, ¿ok? Pero desde el rock y desde antes del rock, todas estas canciones que nos hacen sentir dolor y desgarrarnos las vestiduras porque una mujer o porque un hombre, es parte de toda esta manipulación de la música para lograr ciertos fines y cierto control sobre la gente. Okay. Sin embargo, cuando nos vamos al concepto de unidad, nos podemos nosotros visualizar como olas de un mismo océano que al chocar se experimenta a sí mismo. Sí. ¿Sí? La no dualidad, ¿no? Exactamente. Es a lo que le llaman conciencia 4D y 5D, ¿no? Que 4D es cuando le das la oportunidad a este concepto y el 5D es cuando ya por fin lo puedes entender y lo puedes aplicar en la vida. Entonces, el tema es precisamente, así como música para todo. Hay música de mucha luz y hay música de mucha oscuridad y hay una serie de gamas intermedias interminable, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto es, finalmente esta música que tenemos ahorita, el reggaetón, ahora los corridos bélicos, que es lo más nuevo, Sí. pasamos por los corridos, una serie de cosas, ¿no? Narcocorridos que le llaman. Narcocorridos, en fin. Son parte Es, entonces de lo mismo. es parte de lo mismo, es gente que está utilizando la oscuridad para conectar con gente que está dispuesta a recibir esa oscuridad. Claro. ¿Sí? Y tiene que existir a fin de cuentas porque es parte de eso, es la sombra con la luz y Y no siempre va a existe una estar sin ahí. la otra. No Así. existe una sin la otra y no puedes ver una sin la otra. Se necesita ese contraste. ¿Cómo vas a distinguir la luz si no tienes con qué compararla? Claro. Ok. Muy bien, Jos. Pues para ir concluyendo, entonces, tus recomendaciones, sé que tú también das cursos, igual lo comentas, vamos a dejar aquí abajo en la descripción todos los datos que me proporciones de enlaces, redes sociales y todo eso, por si alguien Te se agradezco. interesa y quiere contactarte. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en el tarot? ¿Cuál es lo que platicas y que de repente alguien te dice en la reunión, en la carnita asada, ya, y te dice, tú qué haces el tarot y eso, y qué, cómo eso, cómo? ¿Cuál sería tu recomendación general para todo el público en general, no, En no a quien general. quiere aprender, o sea, sí, o sea, para desmitificar y que le pierdan el miedo a esto? Sí, el tarot es una herramienta antiquísima que nos sirve mucho para la evolución. Precisamente esto es lo que se bloquea. Esto es lo que se pretende bloquear, que no podamos evolucionar. Entonces, entiendo el miedo de mucha gente porque pues finalmente desde niños nos programan a que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas son malas, desde las instituciones y desde lo establecido. Yo los invito a perder el miedo y que experimenten en carne propia y en su propio ser, experimenten todo esto hermoso que tiene el tarot para ofrecer, ¿sí? Perspectivas, visiones. Es un mundo increíble.
y que yo, si algo agradezco en esta vida, es que me lo puso enfrente. Sí. Yo siempre les hago la misma pregunta antes de terminar a mis invitados. Y ahí te va. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Definitivamente como un divulgador, divulgador de todo esto que a mí me dio paz, de todo esto que a mí me dio un entendimiento y una claridad de muchas cosas, que yo sé que cuando yo no lo tuve, mucha gente no lo tenía y que al día de hoy sigue habiendo mucha gente que aún no lo tiene. Así quiero que se me recuerde como quien me planteó esa alternativa diferente que me ayudó a tener claridad en mi vida. Ese es el recuerdo que yo quiero que la gente tenga de mí. Pues muchas gracias, Josh. Una última pregunta para despedirnos. ¿Cómo te sientes hoy después de esa noche oscura del alma que tuviste ahí con tu padre? ¿Cómo lo ves en perspectiva? ¿Cómo lo resignificaste con todo lo que eres y sabes? Entiendes muchas cosas y ya cuando te vas metiendo en todo este tema, ya cuando vas entendiendo el proceso evolutivo, ya cuando vas entendiendo que el tarot también te habla de ciclos, de recurrencias, te das cuenta de que todo está aquí en esta vida y que tú estás aquí en esta vida para aprender y que todo absolutamente, la pérdida de tus seres queridos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de lo que sea, ¿sí? Todas estas cosas que nos causan dolor vinieron para enseñarnos, vinieron para hacernos crecer. Y del otro lado del dolor está la magia, está lo bonito, está lo hermoso que encuentras, está del otro lado del dolor y del aprendizaje. Entonces, pues para mí esto ha sido maravilloso. Después de la muerte de mi padre, yo pasé por muchas cosas que me hicieron llegar a ese entendimiento, de que todo pasa para que tú crezcas, te hagas fuerte y aprendas. Muy bien, pues con eso cerramos, Josh. Muchas gracias por tu participación. Amigos, gracias por ver esta entrevista. Si les está gustando esta serie de entrevistas, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios si tienen dudas y cualquier cosa, estamos por aquí también. Les dejo los datos de Josh para los que les interese seguirlo o más información. Yo soy Fernando Sande, esto es Pensamiento Vivo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Josh. Muchas gracias, Fernando, a ti y a tu equipo, y gracias a todos los que nos están viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.